Bueno, buenas tardes para todos. Queremos agradecerles que nos estén acompañando en esta primer charla, que es la primera del ciclo de 5 charlas que vamos a tener este mes. Queremos agradecer a los compañeros de ATI que nos están acompañando, a los amigos y también a las autoridades que están presentes junto a nosotros. Como ya saben, quien va a disertar y va a contar su historia en el día de hoy es Horacio Merlo, del Teatro Itinerante Paysandú. Y si ustedes me permiten, voy a leer cómo le gusta a él o cómo le gustaría a él ser presentado. Horacio Merlo tiene 45 años y amor al teatro. Es actor, locutor, director, gestor. Y me gustaría agregar que docente también. Tenía 13 años cuando sentí el llamado del teatro, dice. Se inició en el elenco juvenil de Casa de la Cultura de Paysandú. Su primer maestro fue el profesor Miguel Ángel Pías, poeta y profesor de literatura, tan querido y recordado por los sanduceros que el auditorio municipal lleva desde hace unos años su nombre. Horacio considera fundamental ese primer encuentro con el teatro en su adolescencia. Lo hice por decisión propia. Y sin duda es la condición esencial para quienes hacemos teatro. La decisión, la inquietud, las ganas son nuestras. Lo demás, el talento se despierta en el camino transcurrido y se enriquece con las experiencias vividas. Horacio, en estos 45 años, tuvo la oportunidad de realizar talleres con Diva Merelo, Omar Ostuni, el cubano Ramiro Herrera Beatón. Su pasaje por Estados Unidos, pero como un laburante, le permitió tomar clases con Teresa María Rojas, de Teatro Prometeo del Miami Dade College. Además de hacer teatro allá, Falsa Alarma de Vigilio Piñeira y El viajero sin equipaje de Anuil. Fueron las dos obras que realizó en Miami. En las clases de mi maestra Teresa María me reconocí actor y que quería vivir para hacer teatro sin preocuparme del teatro, resalta Horacio, por lo que ese descubrimiento lo llevó a perfeccionarse en este hermoso arte. Al regresar a Uruguay a fines del 2006, realizó cuanto taller tuvo oportunidad de hacer. Tomó clases de dirección con Juan Carlos Gené y de actuación con Carlos Gianni, del CELCIT de Buenos Aires, a donde viajaba semanalmente para tomar esas clases que le abrieron su horizonte mental. Y lo increíble que fue recién hace poco, en el 2018, con El Loco Julio, el unipersonal sobre el poeta Herrera y Reitzy, dirigido por Nelson Castillo, que Horacio pudo poner en práctica lo de vivir para hacer teatro sin preocuparme de vivir de él. Ahora encara un segundo proyecto junto a Nelson Castillo, partiendo desde la creación de la dramaturgia sobre Juan Carlos Onetti. Con Postdata Onetti ganó su primer fondo regional para la cultura, pero Horacio Merlo no está aquí para hablar de él, sino para contarnos la historia de su grupo, Teatro Itinerante Paysandú. Bienvenido, Horacio, y es toda tuya la audiencia. Bueno, muchas gracias, Marita. Saludos para todos ustedes. Realmente, con el diario de hoy, 8 de mayo de 2021, es fácil dar vueltas las páginas y comprobar todo lo que nuestro grupo ha hecho. Pero siempre nos pareció poco lo que hacíamos, tal vez porque nos deteníamos más en lo que quedaba por el camino, lo que pretendíamos y por diferentes circunstancias no lo podíamos hacer. Es decir, esas obras ensayadas que quedaron sin estrenar. En esos momentos se trataban de semanas y meses de nuestras vidas y nos dejaba ese sabor amargo por lo que no pudimos concretar. Pero con el diario de hoy, 8 de mayo, uno revisa las páginas de historias teatrales concretadas y nos demuestran que lo más importante, lo fundamental, es que casi 11 años después seguimos con ese mismo sueño, renovadas las ganas y el amor, sobre todo, de obstinadamente seguir haciendo teatro a pesar de todo. Son nuestras circunstancias dadas las que nos marcan el camino y nos permiten seguir haciendo teatro. En mi calidad de testigo presencial puedo contarles cómo fueron nuestros orígenes. Primero fue un sueño. Se sembró ese sueño el 2 de enero de 2010. El espacio cibernético
fue la plataforma empleada para llegar a quienes como nosotros compartirían el mismo sueño y poder hacerlo colectivo. Los dos requisitos imprescindibles: tener ganas y tiempo de hacer teatro. ¿Qué sería de nosotros sin los sueños? Pasaron los meses de aquella convocatoria por Facebook y todo parecía quedar como una buena intención. Con Omar Ostuni, en largas charlas, café mediante, en su casa, siempre el tema que salía era teatro. Un día me dice: ¿y aquella idea de armar un grupo, en qué quedó? Y de esa charla salió la chispa que se convirtió en fuego encendido y nació con el nombre, esa misma tarde, con el nombre de Paysandú Teatro Itinerante Colectivo, Paysandú TIC. Llegué a casa, armé un correo electrónico con ese nombre del grupo. El primer mail fue para Omar, yo le contaba mis sueños, ¿no? O la continuación. Le contaba tener muy presente una conversación con Diva Merelo. Mientras esperábamos el auto que nos llevaría a Salto para promocionar Gepetto en el año 1994, justamente en la vereda de su casa, Diva me dice: compañero, mi sueño es tener una combi y llevar obras de teatro para presentarlas en pueblos y ciudades. Ella, con esa voz que el cigarro dejaba sus marcas, me contaba su sueño. Fue, lo es y seguirá siendo un sueño compartido. Y eso es lo que yo le conté en ese primer mail a Omar. Entonces Omar me responde con el primer mail llegado a la casilla de Paysandú Teatro Itinerante Colectivo. Y se los voy a leer textualmente porque lo marca. El hombre es el único ser vivo que sueña. Los demás están enclaustrados en el presente, lo que significa que el nuestro siempre está cargado de futuro, pero también de pasado, no nos olvidemos, que no es pasivo, un pasado que es energía dinamizadora. Por ello, el presente no es un punto marcado por esa cruz de camino, tiene una carnalidad rotunda, es acto y es potencia para otro acto. Varios sueños y varios actos marcan mi vida, el de profesor, el de librero y el de teatrero, entrelazados o no, pero siempre nutriéndome. Con Diva un largo camino, y hoy, aún sin ella, siempre en el teatro. Con el teatro escribiendo y alentando, fortaleciendo lo posible, sueños como el de Horacio y los que con él vengan. Porque si algo aprendimos fue bajarlos a tierra, a transformarse en praxis. Hace meses Horacio había lanzado la idea y quedó en potencia. Vino hace unos días con el proyecto de crear algo para el Día del Patrimonio y agazapada aquella idea saltó a la arena y hoy está aquí poniéndose en marcha con el nombre de Paysandú Teatro Itinerante Colectivo, junto a un recuerdo para el Día del Patrimonio con el nombre de Lejano Teatro Mío y un encuentro para plasmar el colectivo. Horacio como abanderado, la columna junto a él y yo como un simple patriarca, al decir de Mariana Perkovich, escribía Omar Ostuni en ese primer mail a la casilla del grupo. Con el diario de hoy, 8 de mayo de 2021, puedo contarles que hace casi 11 años que este grupo nació. Nacimos como Paysandú Teatro Itinerante Colectivo el domingo 26 de septiembre de 2010 a las 10 de la mañana en la charla de Omar Ostuni, Lejano Teatro Mío, charla interactiva, multimedia, con fotos y documentos de la historia del teatro de Paysandú desde los comienzos hasta nuestros días. Estaba basado en una investigación para el segundo libro de Omar, El otro teatro uruguayo, una historia que conocemos que Omar pudo publicar en 2011. ¿Por qué teatro itinerante? Por varias razones. Antes que nada, porque sin público no hay teatro como no lo hay sin actor. El teatro es un convivio, una experiencia dialéctica, un fluir entre dos, insustituible. No lo supera ninguna revolución tecnológica, ninguna virtualidad. Y a veces el público falta a la cita, no por rechazo, sino por la ausencia de experiencia. Y entonces decidimos ir y convocarlos, donde esté y para que esté. Porque de ese vínculo saldremos enriquecidos. Pero además otra razón, todo arte es búsqueda, de forma, de contenido, de equilibrio, de ritmo y también del otro. Búsqueda y no simple espera, inquietud y no pereza. Por ello nuestro teatro busca, inquieto en cada barrio, en cada casa,
al espectador que no sabía que era espectador para celebrar este rito, esta experiencia que es también colectiva, a la que llamamos además a todos los vecinos y a todos los amigos. Por todo lo dicho, nos gustó llamarnos Teatro Itinerante Paysandú. Nuestro primer estreno fue a 15 kilómetros de la ciudad, en la Casona de los Cuatro Vientos, en Casablanca. Estrenamos nuestra primera obra, Amor Pasado, del dramaturgo sanducero Víctor Manuel Leites, una ficción basada sobre cartas de Horacio Quiroga y datos biográficos soterrados en sus cuentos, donde se revela el artista con sus luces y sombras. Después recorrimos 95 kilómetros para llegar al Salón Mevir de Cerro Chato, con una población cercana a los 500 habitantes. La tercera función fue a 70 kilómetros, en el Salón Mevir de Soto, organizado por la Escuela 64 de Soto, con una población de 200 habitantes en los alrededores, y logramos convocar a 70 espectadores. Era un sábado de tarde, frío, gris y de leve llovizna, pero fueron 70 espectadores. Con Amor Pasado, dirigido por Néstor Dourado, pudimos realizar 20 funciones y fuimos verdaderos itinerantes. Nos presentábamos en salones comunales de barrios cooperativos, de ciudad e interior, en sindicatos, en salas gestionadas por grupos independientes de Paysandú, como los compañeros de los Winnies o de Imaginateatro. Pudimos participar también en la tercera muestra perimetral internacional de Ciudad de la Costa de Canelones 2011. Nuestra segunda obra la estrenamos en Plaza Constitución el 14 de diciembre de 2012, Ensayo en la Plaza de Omar Ostuni. Fue en el marco de Museos en la Noche. Esta obra la iba a dirigir Omar, pero en octubre de ese año Omar nos dejó físicamente, y para poder cumplir el compromiso con el MEC, los compañeros me pidieron asumir el doble rol de actor y director. Para el año siguiente, por suerte, conseguimos sumar a Roberto Tello a la dirección, quien encaró una nueva puesta en escena de Ensayo en la Plaza, obra con la que nos presentamos en nuestra primera regional de teatro de ATI realizada en San Javier. Sobre finales del 2015, en diciembre, pudimos estrenar el unipersonal de Santiago Sanguinetti, Nuremberg, con actuación del joven actor Manuel Zapata y dirección de Roberto Tello. En el 17, Gepetto, de Roberto Cosa, y fue con la segunda obra que pudimos ir a una regional de teatro, fue en Fraiventos. En el 18 encaramos El Loco Julio, de Víctor Manuel Leites, sobre Herrera y Reisig, con dirección del queridísimo Nelson Castillo, actor, director, hombre de teatro de Canelones, de los grupos Eslabones Pilares, y un queridísimo amigo. En enero del 20 pudimos estrenar la obra de Omar Ostuni, El Anunciador. El 20 fue importante para nosotros. Se sumaron varios integrantes, pudimos encarar el trámite de la personería jurídica, estamos en ese proceso todavía. Después, lo que empezamos a hacer, ya que no podíamos tener encuentros virtuales, hicimos un ciclo de teatro al aire por radio, es decir, 4 obras, 2 de Víctor Manuel y 2 de Omar Ostuni, y las versionamos para radio. A finales del año pasado, ganamos un fondo regional de cultura para el proyecto Postdata Onetti. Ese proyecto lo íbamos a estrenar ahora el 1 de julio, pero desde marzo estamos esperando el aporte económico del fondo, que no ha llegado, y bueno, decidimos posponerlo. Como nosotros vamos a tener un año para poder rendir ese dinero y para poder estrenarlo, lo vamos a dejar para el año que viene, porque este proyecto es un proyecto que parte desde el cero, es decir, desde la creación de la dramaturgia. Y allí tiene mucho que ver nuevamente Nelson Castillo, no solamente en la dirección de la puesta, sino también en la dramaturgia. El público recibe siempre el producto final, e igual que los magos, no tendría sentido revelar los trucos. El mago se dedica a hacer magia, los actores a hacer teatro. Entre el sueño y la realidad para hacer teatro. Empezamos en diciembre del 2010. Nuestro primer estreno fue en julio del 2011. Tuvimos muchos textos de todos los que dijeron que sí en el principio. Se dieron cuenta que, como el teatro es compromiso, no estaban dispuestos a uno de los requisitos: disponer de tiempo para hacerlo. Tenían ganas, sí, pero carecían de tiempo. La primera obra fue de 3 personajes, la segunda de 4 personajes, la tercera fue un unipersonal, la cuarta fue de 2 personajes, la quinta obra otro unipersonal, la sexta, la actual, aún en cartel. De los 8 actores tuvimos que incorporar una nueva integrante, porque quien ya no está tiene otras prioridades para emplear su tiempo libre.
Estos datos son reales. Esta profesión, este oficio, este arte, en localidades como las nuestras, es amateur, y muchos lo toman como un hobby. ¿Está mal eso? No. Cada uno sabe lo que quiere hacer con su vida y con su tiempo. ¿Es vocacional? Sí. ¿Es amateur? Sí. Pero amateur como amantes del teatro. Depende de uno qué tipo de teatro quiere hacer, qué tipo de grupo quiere formar y de qué manera encara esta profesión. Pero esas historias, cada uno de los grupos aquí presentes tiene la suya. Y ahí puedes dar pie a intercambio de preguntas cuando llegue el momento, si a ustedes les parece. ¿En qué estamos actualmente? Trabajando virtual con el resto de los integrantes del grupo, vía Zoom, con el deseo de retomar el ciclo de teatro al aire y hacer un ciclo de 3 meses, siempre con obras de dramaturgos uruguayos. Y ahora en julio nos vamos a presentar con El Anunciador en la regional de ATI, el 9 de julio en el Teatro Florencio Sánchez, si todo sigue bien. Y desde el 2011 somos socios de ATI. Toda la infraestructura técnica, luces, consolas, sillas, las hemos logrado por medio del apoyo de Cofonte. En los años impares tiene ATI los talleres de perfeccionamiento. Recién el año pasado, 2020, la fundamos en el 2010, pudimos asumir el compromiso que implican esos talleres y realizamos, mejor dicho, un taller de educación de la voz con Hugo Blandamuro. Actualmente algunos compañeros están participando del taller de dramaturgia con Estela Golovchenko. Aspiramos a seguir perfeccionándonos y especialmente a seguir haciendo teatro. Y bueno, de esto quería un poquito hablarles. Si hasta aquí creo que va mi charla para no pasarme del tiempo, y seguramente irá a generar algunas preguntas, porque nosotros empezamos en septiembre del 2010, 2011 la primera obra. Entre el 2013 y el 2015 no hicimos teatro. Entre el 2015 y el 2017 no hicimos teatro. Entonces, significa que hubo espacio de 2 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de un grupo del interior? Y bueno, está conformado por gente. La gente tiene sus propios intereses, tienen ganas, pero a veces no tienen tiempo. Y creo que ese problema no es un problema solamente de mi grupo. Estoy seguro que cuando empecemos a intercambiar, podrá surgir que a muchos les pasa lo mismo. Pero ¿qué es lo más importante? Sostenerse en el tiempo haciendo teatro. Seguimos los que seguimos. Los que quedan por el camino, quedan por el camino por decisión propia. Y los que seguimos en el camino, también por decisión propia, seguimos haciendo teatro. Y yo creo que eso es lo más valioso y lo más importante. Muy bien. Muchas gracias, Horacio. Primero me gustaría aclarar, que no lo dije al principio, es que este ciclo de charlas que se llama Nuestra Historia fue un grupo de compañeros que plantearon la inquietud de que fuera una manera de presentarnos y de conocernos más y conocer las actividades que tiene nuestra asociación, la ATI, y sus diferentes grupos. Ahora vamos a pasar a la parte interactiva, donde cada uno va a poder realizar sus preguntas. Yo lo que les voy a pedir, porque como afortunadamente somos muchos y no tengo a todos en la pantalla, que por chat me soliciten la palabra y yo se las voy dando según el orden. Me gustaría sí leerte, Horacio, que Álvaro Auchaín nos escribió diciendo: Amor pasado, para mí la mejor obra del gran Víctor Leites, acaba de ser publicada junto con otros textos del autor por su viuda, la señora Marta Fornasari. ¿Ah? Sí. Y con esto, bueno, damos apertura a esta interacción, a estas idas y vueltas de preguntas. No sé, Silvia Aranda, ¿por dónde está Silvita? ¿Silvia? ¿Me ves acá? Bien. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Escuchamos? Sí, se escucha. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Horacio. Preciosa la exposición, me encantó, la disfruté muchísimo. Y agradecerte también por haber sido el primero, que no es fácil ser el primero. Agradecerte por eso también. Y quería, una cosa que me pasó mientras el relato.
no sé si, si querés nombrarlos, pero cuando hablas de los compañeros y los compañeros y los compañeros, como que les quiero poner cara a los compañeros o por lo menos ponerle un nombre. Entonces no sé si querés contar, si tenés uno, si son dos, si no es nadie. Me explico. Me gustaría ponerle nombre a esos compañeros. ¿Te referís a los que están actualmente o a los que han seguido? No, a los que hoy te acompañan, los que fueron quedando con el tiempo, digamos. Claro, mira, por ejemplo, de los fundadores, somos dos, Ajá. Mari Gómez y yo somos los dos únicos que estamos desde el 2010. Después, por eso puse como ejemplo la primera obra, una obra de 3 personajes, porque cuando nos presentamos, fuimos muchos, por eso se llamaba a su vez colectivo, porque éramos mucha gente y todos con ganas, pero pocos con tiempo. Y entonces, por eso la primera obra fue una obra de 3 personajes. Habíamos seleccionado varios textos, ¿no? Tuvimos, mira, yo me encargué de la selección de las obras. 10 personajes, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, nos Uno pasa de a ellos todos. iba a saltar. Claro, por eso terminamos después, fíjate vos, que de las 6 obras que tenemos en cartel, o 7 que hemos hecho, 6 en realidad, hay 2 unipersonales. Y se llegó a 2 unipersonales, no por el hecho de decir, vamos a hacer un unipersonal, sino porque no había gente para hacer las obras. Entonces, eso también habla de una realidad. Capaz pasa exclusivamente en mi grupo, ¿no? Actualmente, desde el año pasado, se sumó gente que viene de la Uni 3, donde yo daba un taller de teatro, y como dejé de dar clases, ellos siguieron acompañándome, siguen en la Uni 3, en el taller de Uni 3, y están con nosotros, digamos. Por eso se formó la personería jurídica, se inició el trámite de la personería jurídica. En estos momentos, si contamos, somos 30 personas, todos adultos, todos con tiempo, y todos con ganas. Obviamente, si yo fuera a nombrar a todos, no, está bien, está bien. tendría que dar 30 nombres. Está bien. ¿No? Está bien. Pero no sé si fui claro con eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, No, ahora favor, nos está pidiendo la palabra Pilar de León, que está haciendo un trabajo, vienen haciendo un trabajo muy importante de investigación sobre lo que somos nosotros, ¿no? Los teatros del interior. Así que, Pilar, te damos la palabra y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación y, por otro lado, sentimos que estas iniciativas de la Asociación de Teatros del Interior de contar la historia, me parece que es una cuestión de diálogo muy importante entre ustedes, pero también con los otros, con los que estamos queriendo incorporarnos de alguna forma a ese trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta para Horacio, que realmente fue muy claro, muy espontáneo, y me gustó mucho su exposición, es, en un momento tú dijiste siempre de dramaturgos uruguayos. La elección de las obras, siempre de dramaturgos uruguayos. Y eso tiene que evidentemente responder a algo. ¿A qué responde ese deseo o esas ganas, ¿no? Porque vos hablas de las ganas todo el tiempo. Sí. Porque, por ejemplo, hay un montón de dramaturgos que nosotros no conocemos. Y hay muchos actuales en Uruguay. Entonces, capaz por mi experiencia de haber vivido en el extranjero, yo viví en Miami. En el caso de los cubanos, les encantaba promocionar a todos los cubanos, todos los autores cubanos. Los dominicanos, todos los autores dominicanos. Y cuando se daban encuentros, eran con grupos donde siempre se representaba a sus autores. Y yo decía,
salvo los clásicos, Florencio Sánchez, pero entonces digo, ¿por qué no nosotros, primero, el primer nombre del grupo fue Paysandú, el nombre original era Paysandú Teatro Itinerante Colectivo, es decir, Paysandú como primero. ¿Por qué? Para mostrarnos a nosotros que somos de acá, de este lugar, hacemos teatro acá en Paysandú, aunque vayamos a otro lugar, y poder difundir a nuestros dramaturgos que cuentan nuestras historias. Obviamente que uno tiene la posibilidad, como hicimos Gepetto, que es de Roberto Cosa, pero lo hicimos por una razón muy especial, capaz hasta muy personal, porque 23 años atrás fue mi primera obra en Paysandú con Omar Ostuni, que la dirigió un cubano, que lo habían traído por medio de un convenio con Cuba. Y entonces yo había hecho el papel del joven, y 23 años después quise hacer el papel, obviamente ya no podía ser del joven, me tocó hacer el papel del profesor, el veterano. Pero fue la única obra, digamos, que no es que es latinoamericana, por así decirlo. Pero yo creo que es una forma de poder difundir y de llevar las historias contadas por nuestros dramaturgos. Capaz por eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ustedes no tienen, por lo que yo vi, obras escritas por ustedes mismos, por lo que escuché, por lo menos. No, todavía representan, pero no por los integrantes del grupo, como pasa en otros grupos, que los propios integrantes escriben las obras que representan. No es el caso de ustedes. Nosotros, claro, en el grupo teníamos en casa un dramaturgo, que era Omar Ostuni, que después nos dejó, digamos, y por eso de alguna manera la idea también era poder llevar adelante las obras de Omar, ¿no? O las obras que hemos de Víctor, también como sanducero. Pero ahora tenemos compañeros que están haciendo el taller de dramaturgia, y yo me gusta darles muchas manijas, decir, bueno, de acá va a tener que salir una primera obra. Así que los compañeros que están haciendo el taller de dramaturgia con Estela Golovchenko, Estela, vos también, movelos y decirle, saquen una obra. Y no de muchos personajes por las dudas, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Vamos, por favor, a las órdenes. Gracias a ti, Pilar. Y bueno, hablando de Estela y Roberto están pidiendo la palabra. Así que le damos la palabra a Estela y a Roberto. Estela sola pidió la palabra, Roberto. Ah, bueno, acá me dice Estela y Roberto. Acá sale Estela y Roberto. No, quería felicitarlos a todos y agradecerles, la verdad que me puse nerviosa también con Horacio por ser la primera vez. Horacio tiró varias cosas que me parecen súper interesantes para seguir pensando incluso. Y yo rescaté algunas mientras iba hablando que tal vez en cierta forma nos identificamos con esto, ¿no? Una tiene que ver con la génesis del teatro del interior, y que parte generalmente en la mayoría de los grupos desde una intención vocacional, y ninguno de nosotros con formación previa, sino que fue al revés, digamos, todos empezamos con muchas ganas, y a partir de allí, bueno, precisamente a partir sobre todo de los encuentros a través de nuestra querida Ati, fue que empezamos a formarnos y a tener una dimensión más importante en ese campo, ¿no? En la formación. Y otra de las cosas que también me sentí identificada es eso de que Horacio decía sobre lo itinerante, ¿no? De la necesidad que tuvimos al principio de salir. Me encantó la frase que dijiste, Horacio, que dijiste al espectador que no sabía que era espectador. La tomé porque me parece que representa mucho también el sentir de todos nosotros, porque en ese momento, cuando nos formamos, teníamos que salir a buscar espectadores y a convencerlos de que eran espectadores. Y la pregunta concreta que me gustaría hacerte, en eso que lo planteás de una manera tan sincera, y me encanta como lo decís, porque es una realidad que ustedes viven de esa manera, y también pensando en los dramaturgos y las dramaturgas, y pensando que algún día podrían hacer una obra
con más personajes, no, sino alguna vez no se plantearon hacer una convocatoria abierta para, digamos, no sé cómo se manejan ustedes, elegir un texto o un proyecto teatral y a partir de allí hacer un llamado, como una especie de casting, digamos, para otros, para que se integren otras personas, otros actores y actrices, sobre un proyecto determinado que tenga más de un personaje, ¿se entiende? Claro, claro. Mirá, nosotros siempre fuimos haciendo las obras en base a la gente que teníamos, obviamente, ¿no? Y siempre teníamos la posibilidad porque nos conocemos entre todos, che, fulano, sí, llamame cuando tenga la obra, teníamos la obra, mira, tengo la obra, ay, pero ¿sabes qué? Que tengo esto, tienen 20.000 compromisos. Entonces, todas las obras las hicimos en base a la gente que teníamos. Y ahora que tenemos más gente, y ojalá que se mantengan, la idea es justamente encarar obras de más personajes. Es más, en realidad, no tanto obras de más personajes, sino generarles actividades. La idea, lo pienso como director, por así decirlo, ¿no? Porque otras de las carencias que nosotros tenemos acá es la formación de directores y contar con directores que pudieran estar dispuestos a dirigir, especialmente, hablo a nivel local, ¿no? O a veces, como en el caso de nuestro grupo, que recurrió a Nelson Castillo, y bueno, pero porque era un monólogo y el actor viajaba a Santa Lucía para ensayar, que si no a veces se da la inversa. Pero, entonces, lo que ahora al tener bastante gente es la idea de poder generar diferentes obras que ya hemos como estar leyendo obras como para decir, bueno, mira, esta obra de 4 personajes con estos. Esta otra obra que son 5, que a su vez entre esos 5 se conocen y tienen disponibilidad de tiempo, que a veces se encuentran, ya los conozco suficiente, se encuentran, pueden encontrarse en la mañana, repasar la letra, se encuentran a la tarde, que es lo que están haciendo los compañeros. Por ejemplo, el elenco de 8 actores del Anunciador, ellos se reúnen, y además es una obra que permite trabajar por escenas parciales, se reúnen en la mañana. Hay días que son a 8 de la mañana y se reúnen a ensayar, a repasar letras. Y otros se reúnen a la tarde. Entonces, eso es lo que a su vez motiva para decir, hay que generar más actividad. Pero esas actividades, siempre hablando teatralmente, se generan en base a las ganas y la disponibilidad de esa gente. Por eso a veces uno elige, digamos, las obras en base a la cantidad de personas que tenemos. Y siempre dentro de textos que uno quiere hacer también, ¿no? No sé si fui claro o capaz te confundí más. Perfecto, gracias, Horacio. No, por favor. Gracias por las preguntas, Estela. Gracias, Horacio. Bueno, les cuento. Estaríamos a un minuto de lo que nosotros habíamos planteado como cierre para que esto tuviera cierta dinámica, pero tenemos 2 personas más anotadas y yo creo que están lindas las preguntas y que podemos perfectamente seguir un poquito más. Así que le daría la palabra a Álvaro Uchaín, además de agradecerle que esté acá presente con nosotros hoy. Le daría la palabra a Álvaro y después sería para Eduardo, que también pidió la palabra. Hola Marita, un gusto primero que nada. Hola, buenas tardes. Haber recibido esta preciosa invitación y bueno, tenemos a la Directora Nacional de Cultura desde lejanas tierras también conectada. Y la verdad es que voy a ser breve, dado que ya estamos en el tiempo límite y queda otra pregunta, pero un poquito lo que quería recordar en este momento, dado la incidencia que le da Horacio y su grupo al autor nacional, cosa que me parece fundamental, no solo por un tema de que yo me identifico como autor, sino porque como gestor percibo que estamos en un país
que tiene una insuficiente reverencia y homenaje a sus propios creadores, y que mira mucho hacia afuera y poco hacia su pasado cultural y su presente cultural. Entonces me parece fundamental lo que hace Horacio, y al mismo tiempo me viene a la mente uno de los directores que tal vez, y me gustaría mencionarlo en este momento, tirarlo en esta reunión tan linda, uno de los directores que tal vez más ha hecho por la causa del autor nacional en nuestro país, que es el queridísimo Carlos Aguilera, ¿no? Que ha recorrido prácticamente todo el país, llevando a prácticamente todos los autores. Yo no recuerdo autor de nuestra época que no haya sido dirigido por Carlitos, con esa maestría y esa pasión interior que él descargaba en sus trabajos, ¿no? Comentarles que desde el INAE tenemos una actitud bastante proactiva para la publicación de textos. Estela Golovchenko, que está aquí presente, sabe que el próximo libro de la colección de dramaturgia del INAE es con 4 obras de ella, y tenemos por delante también otros autores de distintas partes del país para publicar, y en base a eso, la pregunta, perdón que me extendí, tiene que ver con los textos de Ostuni. Yo tengo la idea de que Ostuni publicó un texto en una antología que se publicó en España en 1992, pero no sé si tiene otras publicaciones, y me parece interesante saberlo porque puede ser muy interesante para incorporar sus obras a esta colección que estamos desarrollando en el INAE. Sí, las hijas, bueno, gracias Álvaro, un gusto contarte en la platea y acá en mi casa. Justo tengo la máquina de café ahí a distancia y si me pararía para servirte el café o servirles el café a ustedes. Me encantaría. Cuando falleció Omar, las hijas como homenaje publicaron prácticamente todas las obras de Omar en una colección. Fue la familia, y se presentó justamente en la Bienal de Teatro, que ese año a su vez llevaba el nombre de Omar, porque Ati, con buen tino, en vida de Omar, nominó a la Bienal de aquel entonces con el nombre de Omar, y fallece a los pocos meses. Y entonces las hijas decidieron hacer una colección que estaría bueno. Yo justo ahora acá estoy, no lo tengo a mano, lo tenía cerca acá para mostrarlo, pero sería bueno que esa publicación, digamos, con prácticamente todas las obras, incluso algunos cuentos de Omar, pudiera ser más difundida o llegar a más uruguayos, digamos, ¿no? No sé si quedó. ¿Tenés alguna otra duda, claro. Álvaro? Perdón, se me había perdido la pantalla y no podía desilenciarme. Pero muchísimas gracias, me parece re interesante, y tenemos que ponernos en contacto con ese material, y me parece genial también este taller que está realizando Estela, porque de eso se trata, ¿no? De pasar la posta y no de reinventar la pólvora, como muchas veces ocurre en las generaciones, ¿no? Nosotros ser guardianes de las enseñanzas que recibimos de nuestros maestros, y a la vez pasar esa posta a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, gracias a vos. Gracias, Álvaro. Y sí, le habíamos dado también la bienvenida a Mariana, cuando ni bien ingresó a la sala. Eduardo, ¿estás por ahí? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Gracias por estar. Bueno, en realidad va a hablar un joven del grupo, porque estamos reunidos todos acá en casa, y va a hacer una preguntita. Hola. Bueno, ¿qué andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Está re linda la charla. Agradecerles a todos, a ti Horacio por contarnos la historia del grupo de Paysandú. Y bueno,
comentabas un poco de cómo, más que nada centrándote en cómo es que procedían a seleccionar, digamos, una obra, un autor, según la cantidad de actores, personajes, etc. Y me quedaba la duda en que si pudieras como ser un poco más detallado capaz con lo que viene después que seleccionan el texto, cómo es que tienen, cómo se aproximan al trabajo, qué tipo de encare, o a qué le dan prioridad, digamos, a la hora de encarar la obra que ya seleccionaron, si empiezan con trabajo de mesa y desarrollan mucho en eso, si por ahí se tiran a la piscina y empiezan a desarrollar juegos como para encontrar personajes, no sé si me explico, capaz que es mucho para abordar. También cómo trabajan de ahí en adelante, cómo es el cronograma, si priorizan más que nada al principio la actuación y después piensan quizás en algo de la escenografía, el diseño, o si ya tienen una persona que los va acompañando como en ese proceso y va tirando ideas y van surgiendo todo. No sé, explícame vos, te estoy tirando ejemplos en realidad, pero me Sí, 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 gustaría claro. que te pudieras... Sí, en realidad, por ejemplo, las veces que hemos podido trabajar con directores, porque en algunas he dirigido yo, pero en las veces que hemos podido trabajar con directores, cada director, digamos, tiene como su propio librito, digamos, ¿no? Unos lo encaran por el proceso del texto de entrada, otros, de repente, por ejemplo, en el caso cuando trabajé con Nelson, se trabaja, digamos, más allá de que era un texto puro como el del Loco Julio, pero se empieza a trabajar por las imágenes, con música y despertando generando imágenes, sensaciones que pasen también de alguna forma por el cuerpo para después llegar al texto, digamos, ¿no? Y en el caso último de la obra que dirigí, que es El Anunciador de Omar Ostuni, yo le doy mucha prioridad también a la importancia del texto, y a partir de ese trabajo del texto, todo lo demás se va encontrando en la misma escena, pero con el texto. El punto de partida, en el caso para mí, es el texto. Yo sé que hay otros que trabajan de otra manera, lógicamente, como es lógico, pero en el caso mío, para mí, el texto, la letra, es lo que despierta todo lo demás. No la letra fría, sino ese subtexto, eso que está debajo, digamos, ¿no? Y también, de alguna forma, la importancia del decir, no cómo se debe decir, sino cómo encontrar ese decir en esa búsqueda del texto. A veces son caminos bastante difíciles y complicados para uno mismo, porque no es que sea algo totalmente planificado, porque en un ensayo es una cosa y en otro es otra, pero como yo creo en la repetición y en el trabajo sistemático, soy muy insistente en ese sentido, ¿no? Es decir, en la cantidad de ensayos y en la dedicación a eso. Por momentos parece que uno está totalmente perdido, y cuando se logra amalgamar todo en los primeros ensayos generales, allí como que a veces puedo respirar un poquito y decir, puede ir por ahí, recién por ahí. Y es una búsqueda constante, no es una receta, y todos venimos además de distintas formaciones, entonces hay digamos, ciertas cosas técnicas, por así decirlo, que yo prefiero obviarlas para que
eso que normalmente está en una técnica se encuentre en el escenario y después, en el ensayo, y después, mucho después, es decir, ir a esa técnica o a esa práctica y decir, esto que está acá, eso es lo que vos hiciste. Entonces es como, no sé, es raro esto, pero, y te agradezco esta pregunta, porque yo no tengo nada definido. Cuando sí me apasiona un texto, en el caso cuando dirijo, o lo mismo cuando yo elijo el texto para actuar, como el caso de Loco Julio, y que fui al director, entonces me apasiono en el texto y después, bueno, es la búsqueda. La búsqueda surge. Y como no es un arte de magia, no es algo mágico, la magia aparece en el trabajo y en cómo se trabaja. Y bueno, y después no hay más explicaciones hasta que empieza a hacerse las funciones, digamos, ¿no? Y lo mismo en el caso como actor y lo mismo como director. En cada función es una cosa totalmente distinta y yo no voy a lo que se logra, sino a lo que falta. Y como siempre se falta, siempre está faltando, nunca está completo, entonces lleva a una inconformidad insoportable. Como actor y como director, soy las dos cosas. Pará, perdón, no la quiero alargar, porque también te comenté, gracias igual por toda la respuesta, quería también saber específicamente lo que te comentaba del tema de cómo resuelven la parte más de diseño actoral, porque hablamos mucho del texto y la actuación, y cómo sería digamos, cómo se tomarían las decisiones en cuanto a la elección del vestuario, de la escenografía, si por ahí es algo más onírico o más terrenal. ¿Quién toma esas decisiones? Digo, ¿es el director per se o es una conversación que hacen en el grupo o es alguien que está especializado en esos rubros? En la nueva obra pudimos recién ahora que estamos haciendo, nosotros estrenamos el año pasado, estrenamos como pudimos, siempre cuidando la calidad, obvio, pero se estrena con lo que se puede y con el vestuario que se puede. Para esta nueva apuesta, porque es una nueva apuesta de la misma obra que la estrenamos el año pasado, podemos contar con una directora de arte que es egresada de la EMAD, que es sanducera, que anduvo por Europa, por América, y que ahora se ha afincado en Paysandú. Y entonces ella ha hecho todo el trabajo de la dirección de arte, vestuario, diseño de escenografía y diseño de la planta de iluminación. Sino de lo contrario, siempre cada uno aporta lo que puede, digamos, dentro de lo que puede. De esa manera realmente trabajamos. Pero es la primera vez, en el caso de lo del Loco Julio, porque contás con un profesional de la categoría de un Nelson Castillo, que es un hombre orquesta, digamos, en el sentido de que tiene esa ductilidad de director que amalgama todo lo que abarca, digamos, ese diseño escénico que va desde la iluminación, el vestuario, la escenografía, la realización de los elementos. Pero en las anteriores obras, sinceramente, siempre lo hicimos como pudimos. No fuimos a un diseño de repente de vestuario conceptual con un técnico como el que contamos ahora o como lo que llegamos a contar en el caso con Nelson, ¿no? Con el Loco Julio. No sé si fue claro o me fui por las ramas. Sí, clarísimo. Dale, muchísimas gracias, Horacio. No, por favor. Bueno, de esta manera vamos a dar cierre a este primer encuentro que tuvimos hoy. Queremos recordar, bueno, primero que nada, agradecerles que nos hayan acompañado. Realmente fue un gusto poder vernos, aunque sea virtualmente. También queremos agradecerle a Luciana Herrera del grupo de teatro El Garage, que fue quien diseñó los afiches,
que ha estado trabajando para nosotros con el tema de los afiches. Y bueno, recordarles que esta fue la primera charla de este ciclo que consta de 5 charlas. Por lo tanto, queremos invitarlos para el próximo sábado, a la misma hora, a las 17 horas, donde Eduardo Barneche, de Biblioteca Varela, de la ciudad de Rosario, va a ser quien nos va a dar su charla de su grupo.